Buen día, ingeniero. Mi nombre es Axel Gómez y esta es la resolución del examen práctico del segundo parcial de la clase de electrónica industrial, el cual consiste en el diseño de un circuito inversor, el cual consta de 5 etapas: una fuente de alimentación DC de 12 voltios, el circuito inversor, un filtro RC, un transformador y una carga, a la cual le llega una función en AC cuyo valor es de 170 voltios pico. Entonces, procedo a explicar mi diseño. Tenemos aquí la entrada, 12 voltios. Tenemos unos capacitores en paralelo a la fuente que sirven de protección. Cabe destacar que estos dos capacitores tienen que ser mayores que este, o en general tener un valor muy alto, y estar puestos en serie. Eso sirve para dividir el voltaje de esta fuente a la mitad. ¿Qué más? Tenemos aquí el controlador del switch, unos MOSFETs que sirven como tal, como switch, un conmutador, unos diodos de protección que, a pesar de que este ya posea, los ponemos por si acaso estos elementos puedan ser reemplazados para otro diseño. ¿Qué más? Tenemos circuitos comparadores con puertas NOTS, filtro RC, transformador. Ok, procedo a explicar el funcionamiento de este circuito. Básicamente es que va a convertir esta señal de 12 voltios en una señal senoidal aquí en la salida. Va a alimentar esta carga resistiva. El proceso se efectúa mediante estos dos circuitos que están acá. Estos son circuitos comparadores, los cuales utilizan dos señales de entrada: una señal senoidal con una amplitud pequeña y una señal triangular con una amplitud un poco más grande. Cabe mencionar que, por ejemplo, aquí yo tengo 2.9 voltios y acá yo tengo 6, pero le puse un offset de -3. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango de voltios pico a pico va a ir de -3 a 3 voltios. Entonces, para eso es necesario el offset. ¿Por qué? Porque, bueno, como va a ir de -3 a 3, coincide con el voltaje que tiene esta función senoidal. Porque estos deben ser iguales o mínimamente distintos, ligeramente distintos. Y eso es para que el circuito inversor haga bien su trabajo. De lo contrario no podría funcionar. Otra cosa que hay que mencionar es que esta fuente está a 60 Hz, que es el estándar que hay aquí en Honduras. A eso funciona la electricidad. En cambio, esta función triangular es mucho mayor que su frecuencia es mucho mayor que la de la senoidal. Esto se hace así porque, bueno, es necesario que la frecuencia de la función triangular sea mucho mayor para obtener el efecto deseado. Y bueno, también se podría poner una frecuencia más alta, pero eso también depende de qué aparatos se vayan a conectar, si este resiste esa frecuencia. Y el otro circuito comparador es básicamente lo mismo, solo que en la función de control, en vez de tener un desfase 0 como en esta, tiene uno de 180. Esto se hace así para que en el cambio de semiciclo esta se active y funcione bien, ya que eso es lo que hacen estos circuitos. Mientras un semiciclo está activo, funciona un comparador, luego cambia de semiciclo y se activa el otro. Entonces es debido a eso que se conectan estos switches de esta manera, y esta compuerta NOT también, porque este funciona invirtiendo la señal.
para que este de acá se active cuando el semiciclo cambie de posición. Por ejemplo, en el semiciclo positivo funcionaría este de acá y este de acá. No, este de acá, perdón. Y en el negativo funcionaría este de acá y este de acá, lo cual le generaría una onda senoidal típica, se podría decir, solo que con modulación de ancho de pulsos, que lo veremos posteriormente cuando saque las gráficas. ¿Qué más? Bueno, eso ya está cubierto, el circuito inversor. Luego pasamos a la salida, que bueno, creo que ya podría ir graficando esto. Entonces, yo ya lo tengo configurado. Vamos a graficar. Podemos ver que al menos hasta esta etapa de acá pasamos de tener 12 voltios constantes a tener una especie de onda, algo parecido a una senoide, si usamos la imaginación, solo que estos son anchos de pulso. Esto se ve así debido a la frecuencia. Se puede distinguir un poco. Si la frecuencia fuese más alta, este cuadrado estaría totalmente relleno. Todos estarían totalmente rellenos. Pero bueno, vemos que el circuito cumple su función. Entonces lo que nosotros queremos es que las frecuencias altas se vayan filtrando. Entonces aquí utilizamos un capacitor de 250 microfaradios en serie con una resistencia para crear un filtro, el cual cuando graficamos su salida podemos apreciar de que la señal ya no es cuadrada, sino que es senoidal. Y aquí podemos comparar las dos. ¿Dónde está? Out. Podemos ver de que son totalmente distintas. Y si las graficamos una con otra, se verían así. Podemos ver de que sí tiene forma senoidal. Y bueno, está filtrada. Entonces, lo que nos lleva a nuestro último, nuestra última etapa, se podría decir, que es la de transformación de voltaje. Como podemos ver acá, el voltaje del filtro tiene una amplitud de 6 voltios. Entonces, configuramos el transformador para que con esa entrada de 6 voltios lo transforme a 170 voltios pico, el cual podemos verificar graficando el voltaje en la carga, que como podemos observar, el voltaje sí es cercano a 170 voltios. Lo podemos comprobar midiendo con estas puntas, el cual nos dice que en efecto el voltaje que hay acá es de 170 voltios. Y bueno, creo que eso sería toda la explicación que podría dar. Así que bueno, muchas gracias, ingeniero, gracias por la atención.